Lectura del libro de los jueces. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso, la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron. Los entregó al enemigo que tenía a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí, Señor. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor de los demonios y sus hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy encontramos una palabra que nos aclara toda la historia de este joven. Pareciera que Jesús como que se encapricha en hacer ver mal a los demás su vida. No es eso, queridos hermanos. No es eso. Él es el que se acerca a preguntar a Jesús. Él es el que le pregunta cuántas acerca de lo bueno
para la vida eterna? ¿Qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Muy bien, es buena esa pregunta, porque hay gente que se la hace de distintas formas. ¿Qué más debo hacer? Siento que necesito hacer algo y eso es bueno, es algo necesario en el corazón, algo que suceda eso en el corazón, que alguien se pregunte, Señor, en oración le pregunte, ¿qué más debo hacer? Eso es importante, querido hermano. ¿Por qué? Porque eso es una exigencia interna de la vida que estás llevando, de la vida que estás decidiendo en rectitud. Pero cuando tú le pides al Señor ser perfecto, claro que la exigencia va a ser mayor, sí o sí, sí o sí. O sea, Dios, mire, como que le da dos momentos importantes. Un momento en el cual con esto vas bien, pero con esto puedes ser perfecto. Y esos dos momentos que les presenta Jesucristo, uno como que le da calma, el otro lo entristece. Y es que, queridos hermanos, mientras nosotros cumplamos los mandamientos de Dios, está bien que lo hagamos. Mientras nosotros sepamos rechazar el mal en nuestra vida, está bien que lo hagamos. Pero eso falta la perfección. A eso falta si es que tú quieres ser perfecto. ¿Y qué falta? Que no te agarres a nada de este mundo. Y sin eso, querido hermano, es verdad. A pesar de que seamos buenos cristianos, a pesar de que seamos buenos católicos, a pesar de que seamos personas comprometidas, esa búsqueda de la perfección siempre se va a quedar atada a las cosas de esta vida. ¿Por qué? Los pecados, por lo general, son daños que hacemos a Dios o a las personas. Muy bien. Dejamos de hacerlo y entendemos que hacer daño a Dios, a las personas, darle la espalda a Dios y maltratar a las personas, dañar la vida de las personas, no es correcto. Lo dejo de hacer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Puedo vivir una vida lo más recta posible. Pero la perfección, queridos hermanos, es dejar que Dios siga actuando de una manera mayor, de una manera mucho más profunda. Y esa es la que más cuesta. Es por eso que vemos en la primera lectura que los jueces, los que representaban a Dios, eran gente que había sido moldeada por Dios y Dios los cuidaba. La gente los seguía mientras estaban en vida y su pueblo prosperaba. Pero cuando morían, la gente rápidamente se olvidaba. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Si no era la misma gente, no eran las mismas enseñanzas, no era la misma práctica, porque no buscaban perfeccionar su fe. No buscaban. Y es por eso que cuando uno no busca perfeccionar su fe y uno se acostumbra a seguir un estilo de vida, querido hermano, uno sigue, cumple los mandamientos, cumple su compromiso, cumple sus reuniones, pero cuando hay la oportunidad, cae. Se arrepiente y vuelve otra vez a cumplir, cae. Se arrepiente y, queridos hermanos, eso pasa porque ya no vemos un objetivo mayor en nuestra vida, no vemos algo más grande en nuestra vida y tenemos que aprender a verlo. Sin ese objetivo mayor, nunca vamos a poder llegar a la perfección. Por eso es que Santa Catalina tenía estos tres hermosos escalones, estos tres momentos, estas tres formas de vida que nos presentaba en la cruz de Cristo, y cada una tenía un grado precioso. Los clavos que traspasan los pies y la herida de los pies era el primer escalón de la vida de un cristiano. ¿Y qué es eso? Desprenderse del mundo para poder estar a los pies de Cristo. Y cuesta mucho desprenderse del mundo. Y además que de ahí se ve todo el mundo y ese río que arrastra con el pecado a todos los que se dejan llevar. Luego está el segundo paso, que es mucho más difícil que el primero. ¿Por qué? Porque es un paso muy largo, porque hay que llegar a la herida del costado de Cristo. Y cuando llegamos a la herida del costado de Cristo, cuando damos ese paso, ese nuevo escalón de vida, nosotros podemos llegar incluso a conocer los secretos de Dios, los dones, los carismas, las manifestaciones, el deseo del corazón de Jesucristo. Pero Santa Catalina dice, esto es precioso. ¿Quién no quiere conocer a Cristo? ¿Quién no quiere quedarse ahí y decir, Señor, ya conozco tu corazón? Esto es lo más bello que hay. No es lo más bello. Existe algo superior y sublime. Y que muchos, y Santa Catalina lo dice, muchos santos no lograron hacerlo, se quedaron en el corazón de Cristo. Que hacía mucho bien, claro que hacía mucho bien, pero la total entrega era el último paso. Y el último paso, querido hermano, era el paso más bello, porque el último escalón estaba
en la cara de Jesús, donde tú estás cara a cara con Él, donde tus labios se unen a sus labios, tu palabra se une a su palabra y todo su ser se une a Él, y ya no te interesa más nada en esta vida, sino estar cara a cara con Jesucristo, con el amado, con el que se convierte el único en tu vida. Bendito sea el Señor cuando entendemos esto y sabemos de que continuamente tenemos que decirle al Señor: perfecciona mi vida, perfecciona mi fe, perfecciona mi compromiso, perfecciona mi ministerio, perfecciona los dones que tú me has dado, Señor, para que pueda tener cada día grandes objetivos para tu gloria. Amén.